¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en X, en @lanochedearjona, En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona, o mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Escucha esta reflexión. Dice, camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. La frase es de Walt Disney, pero podría ser de alguno de los miembros de este programa. Y si no, escucha las preguntas que nos hacemos hoy en esta última hora, que va a estar cargada de preguntas. Siempre que escucho a Bruno Mars, recuerdo aquella historia que decían que era hijo de Michael Jackson. Qué bien suena el tío, qué bien suena. Probablemente sea una de esas múltiples estupideces que se publican. Déjame porque te hablar de un personaje, fíjate, su nombre da unidad al voltio, pero su historia va mucho más allá de una simple medida eléctrica. Te hablo de Alessandro Volta, uno de los pioneros de la ciencia moderna, al que ha estudiado a fondo el investigador y profesor Antonio Moreno. Muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Oiga, ¿quién fue Alessandro Volta y qué lo hace tan relevante en la historia de la ciencia? Pues mira, Alessandro Volta es un personaje muy relevante en la historia de la ciencia, aunque normalmente, como suele pasar en muchas historias, aparezcan con más relevancia unos que otros. Pero realmente él es un personaje, bueno, en primer lugar, la trascendencia que tiene la pila de Volta es indiscutible. Es decir, él realmente, con él empieza la electricidad y la electricidad ha cambiado la vida de todos, ¿no? Entonces, eso es ya por una parte. Pero para él no era lo más importante precisamente la pila. Él tuvo una vocación científica, todavía no se podía llamar científica en aquellos años, porque estamos hablando de finales del siglo XVIII, pero tenía un interés por descubrir los que llamaban entonces arcanos del universo, o sea, los misterios de la naturaleza, que le hacían pues tener una apetencia de saber insaciable. Antonio, Volta no provenía de una familia de científicos. No sé, ¿cómo influyó su entorno social y educativo en el desarrollo intelectual que tuvo este genio? Pues mira, Volta procedía de una familia aristocrática de Como. Estas familias aristocráticas, normalmente los descendientes, pues si los hijos solían ser magistrados, arciprestes, canónigos, y las hijas, pues monjas. O sea, ese era más o menos el destino al que él le estaba previsto lo que iba a ser su futuro. En cambio, él desde muy jovencito nunca quiso entrar por esa vía. Eso le llevó a tener muchos problemas con la familia. Pero había en aquellos años, estamos hablando de el último tercio del siglo XVIII, era muy habitual que la gente que tenía algún dinero y ciertas inquietudes intelectuales tuviera gabinetes con aparatos, y aparatos en los que se mezclaban física, química, biología, geología, o sea, eran aparatos, y con esos aparatos hacían cosas. Y él tenía un amigo que lo metió por ese sendero y por ahí es por donde se encaminó. Antonio, hablabas tú que el gran hito de Volta fue la invención de la pila eléctrica. Cuéntame, sí. ¿Cómo surge esta idea revolucionaria de meter en un espacio tan pequeño esa cantidad de energía? Pues mira, en primer lugar, lo curioso de la pila de Volta es que él no le dio mucha importancia al descubrimiento de la pila. La pila la hace
porque un colega suyo de la Universidad de Pisa, que era Luigi Galvani, decía que diseccionando las ranas se movían, hacían un pequeño movimiento porque había una electricidad animal, es lo que decía Galvani. Y Volta estaba en contra de esa idea de que hubiera una electricidad animal. Él consideraba que la electricidad era algo que se fabricaba. Bueno, por ahí empezó la cosa. Entonces él, para rebatir a Galvani, lo que empezó es a enredar, a hacer cosas, porque claro, la pila en realidad es un instrumento sencillísimo, es poner una placa metálica, un paño humedecido con agua o con ácido, otra placa metálica, otra, y así una columna, que también se llamaba columna a la pila, y dos extremos en los que se ponían unos cables, y esos cables se juntaban con otra cosa y daban la corriente. Eso es la pila. Y él la descubrió sin saber muy bien qué era lo que estaba haciendo, pero llegó al descubrimiento de que realmente la electricidad se fabrica. Y ese fue el interés que él puso en rebatir a Galvani. Bueno, pero escucha que Galvani no era ningún loco, porque efectivamente No. Galvani también No. descubre el impulso nervioso, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Claro, es que el sistema nervioso es corriente eléctrica, o sea que había también una parte de Galvani que verdaderamente tenía su verdad, digamos. Bueno, y es más, un sobrino de Galvani utilizó las teorías de su tío y la pila de Volta para aplicar la pila de Volta a enfermos, para recuperar enfermos, o sea, para dar shock eléctricos. Eso empezó entonces. La escritora Maria Shelley, la que escribió Frankenstein, conoció al sobrino de Galvani y de ahí viene el Frankenstein. O sea Correcto. que incluso fíjate, bueno, hay una cantidad de anécdotas tremendas sobre Aldini, que es como se llamaba el sobrino de Galvani, que decía que podía resucitar muertos, que podía recuperar locos, que podía curar la idiotez también. Entonces lo llamaban de infinidad de sitios para que hiciera todas esas cosas y bueno, algunas veces salían porque tenían que salir y otras veces pues no pasaba nada, claro. Qué bueno sería traer al pariente de Luigi Galvani a nuestro país. Ahora, sí, y meterle... para quitar tonterías. Para quitar tonterías, efectivamente. Sí. Galvani, que seguramente a los oyentes les suena lo de la galvanización. Sí. No, es que la galvanización, sí, efectivamente, es el recubrimiento de los metales y es que tanto Galvani como Volta, lo que pasa es que Galvani murió muy joven. Entonces no le dio tiempo a dar mucho de sí con las teorías que tenía, pero era también un gran científico. Vamos, no se puede llamar científico. Eran se llamaban entre ellos incluso amateurs, o sea, curiosos, gente que quería hacer cosas. Bueno, yo tengo entendido, quiero recordar que Galvani era médico, era físico. Sí. Estamos hablando de un personaje. No. Bueno, un personaje. Vamos a seguir con Alessandro Volta. Tú has publicado una biografía sobre Volta en la que también muestras un lado más humano del personaje y lo describes como un hombre enamoradizo. ¿Cómo era en lo personal? Bueno, lo que sí te puedo decir, porque he tenido la oportunidad de hacer este trabajo sobre Volta, porque yo he sido profesor visitante de la Universidad de Pavía en varias ocasiones, que es donde él trabajaba y donde está la pila originaria que él hizo y todo el instrumental científico. Y hay infinidad de documentación. Toda esa documentación yo dispongo de ella, tengo una documentación extraordinaria porque tuve muy buena relación con el departamento Alejandro Volta, que es como se llama, Alessandro Volta, y bueno, pues me empecé a interesar por el personaje. El personaje al principio, pues desde el punto de vista más o menos científico, pero luego fui encontrando que era un personaje verdaderamente peculiar, un hombre de la ilustración del que verdaderamente sale una película, eso es evidente. Él
en el terreno afectivo y amoroso, pues era una persona un poco extraña para la familia, porque la familia lo que tenía el interés, los padres, los hermanos, incluso el rey, de que se casara, pero no se casó casi hasta los 50 años. Y no se casó casi hasta los 50 años porque era muy enamoradizo, tenía, pues, en fin, amistades por distintos sitios y sobre todo tuvo una amistad muy intensa con una cantante de opereta. Y se quería casar con ella, incluso les llegó a prometer que se iba a casar con ella. Lo trataron de convencer que no se casara, entonces indemnizaron a la familia. Entonces, a la familia de la cantante de opereta la indemnizaron dándole un lugar de postas de estos de intercambio de correo, el correo de entonces, y se casó con otra señora que era una ricachona que lo tuvo a raya hasta que se murió, claro. Bueno, vamos a situarnos. Estamos entre el siglo XVIII y el siglo XIX, una época donde la ciencia y el prestigio, afortunadamente, iban de la mano. ¿Volta era un tipo que gestionaba bien la fama y las críticas? Sí, en primer lugar, una de las cosas que caracteriza el interés por la naturaleza entonces es el viajar, el conocer gente, qué cosas están haciendo en distintos sitios. Entonces, él lo que sí hizo, además de conocer a este amigo suyo que lo introdujo en esa actividad científica, pues salir por Europa, recorrió buena parte de Europa y conoció pues a todos los grandes de la época. Y a él también lo conocieron. Quien realmente descubre a Volta para, digamos, la fama es Napoleón, porque Napoleón, cuando se entera que este hombre había hecho una pila, una cosa que daba corriente eléctrica, intuyó que eso se podría utilizar de manera industrial, incluso bélica. Napoleón. Y lo llamó a Francia, fue al Instituto de Francia, que era la institución más importante de Europa entonces. Allí Napoleón le muestra la pila y otras cosas que también él había hecho, y Napoleón lo hace, bueno, el personaje más distinguido de la época, lo nombra de todo, le da una ayuda de por vida, en fin, lo hace famoso. Y claro, pues eso hace que Volta fuera una persona no envidiada, pero sí un poco los colegas suyos de la Universidad de Pavía, pues le tenían un poco de inquina por la familla que estaba adquiriendo en el mundo entero, claro. Fue víctima también de las críticas, además de las cosas que... Sí. Oye, para que el oyente que nos está oyendo se haga una idea, ¿qué avances posteriores en ciencia y en tecnología no habrían sido posibles sin el trabajo de Volta? Porque ¿podríamos decir que su invento marca el inicio de la era eléctrica moderna? Totalmente, o sea, hombre, en ciencia lo que no hace uno, en su momento lo hará otro, ¿no? Eso es lo que suele pasar, pero efectivamente, lo que Volta hace, la pila ni siquiera la patentó él, la patentaron enseguida otros, y esos se hicieron millonarios entonces, porque con la pila, pues en primer lugar, de la pila eléctrica viene el producir movimientos que ya no sean de naturaleza, digamos, humana o mecánica, sino que ya la propia electricidad tiene capacidad para mover aparatos. Eso por una parte. Por otra parte, empiezan a generar ya unas corrientes con una intensidad que puede, dar lugar a la iluminación eléctrica. La revolución industrial primera que se hizo con la combustión del carbón se sustituye por una revolución industrial aplicando la electricidad, y así sucesivamente. O sea que las comunicaciones, por ejemplo, la posibilidad del telégrafo, del teléfono, de la radio, todo eso está relacionado con la pila eléctrica, y por lo tanto la pila, tan simple como te la he descrito antes, poco a poco fue siendo cada vez más compleja, y ahora están las pilas de litio, pero las pilas de litio actuales, que se utilizan pues para todas las comunicaciones que nosotros utilizamos, el fundamento es el mismo que el de Volta. Si te gusta leer libros de biografía, este es absolutamente recomendable. Cuéntame cómo fueron los últimos años de vida de Volta, cómo fue su muerte y qué reconocimiento tuvo en vida tras su fallecimiento.
Pues él tuvo una especie de parálisis que ya le impedía trabajar, incluso escribir. A uno de sus hijos le dictaba algunas cosas, porque verdaderamente el gran interés que tuvo Volta fue la meteorología, fíjate. Es de los primeros que hace tablas meteorológicas y tomaban muchos datos de cómo era el tiempo, las temperaturas, las lluvias, los vientos, y también tuvo mucho interés en el estudio de los gases. Tenía mucha afición a la química. Hay muchas cosas que él hace. Entonces, todo eso que él fue haciendo fueron las bases para estudios que inmediatamente le fueron siguiendo, con lo cual realmente creó escuela. Es decir, que la Universidad de Pavía, donde está el departamento Alessandro Volta, que era donde él trabajaba, ahí trabajó muchísima gente después de él y fueron avanzando en la electricidad, en la neumática, que es la ciencia de los gases, en la meteorología, en los elementos químicos, que luego ya Mendeleev hace la tabla periódica. Es decir, tiene mucha repercusión y sí que fue reconocido. O sea, fue una persona reconocido en vida, una vez que ya sentó un poco la cabeza desde el punto de vista afectivo, que era lo que más traía de cabeza a la aristocracia de Pavía y de Como, pero sí, fue reconocido, bueno, y posteriormente ha sido reconocidísimo, vamos, fue enterrado con todos los honores. Se hizo el Templo Voltiano. El Templo Voltiano está en Como, junto al lago de Como, en el año 1927, que es cuando se hacen 100 años de la muerte de Volta, y en ese Templo Voltiano se reunieron los grandes físicos de la relatividad y la cuántica, y ahí es donde se dieron los primeros principios de la relatividad y la cuántica, en el templo de Volta. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando, de el voltio hoy lleva su nombre. Estamos hablando de un tipo con curiosidad en el mundo de la electricidad, de la meteorología, de los gases, de la química, con un cierto punto de testosterona revolucionada, pero que al final le hace un tipo realmente increíble. Antonio Moreno es autor de Alessandro Volta, ojo, 1745-1827, el triunfo de la electricidad, lo publica la editorial Guadalmazán, y aquí estamos en ese ejemplo que yo pongo en algunas ocasiones, Antonio, de que qué maravilloso es el ser humano cuando es maravilloso, y Volta está dentro de ese cuadro de honor, ¿verdad? Sí, además, una cosa que sí tengo que decirte es que esta biografía de Volta ha sido muy bien admitida por el departamento Volta de Pavía. No hay biografía, en castellano nada, y lo que hay en otros idiomas no es tan compleja, digamos, y tan completa como esta. Y el año 2027 se cumplen 200 años de la muerte de Volta, y en la exposición que se hará, este libro estará puesto. No es difícil entender que si solo una parte de la pasión con la que Antonio Moreno habla de Alessandro Volta lo ha volcado en este libro, es un libro absolutamente apasionante. Antonio, gracias por atenderme, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias a ti. Venga. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas noches. Adiós. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. A ver, te cuento, tengo la inmensa suerte de tener frente a mí al realizador de este programa, Javier Campos. Es una persona que, si yo le miro, más allá del hecho profesional, es un hombre con una cara normal, con una mandíbula normal, no la tiene ni salida, ni la tiene metida hacia adentro. Sin embargo, si aquí en el estudio estuviera sentado un cirujano maxilofacial, estoy convencido de que haría otro análisis. Ellos miran con otros ojos, con otra mirada. Nos pasa a la gente de la radio, con los sonidos, con las voces. No tenemos un criterio como el resto de los mortales. Siempre estamos como muy pendientes en la calidad de las voces, en las dicciones. Bueno, el ejemplo lo encuentro en nuestro siguiente invitado. Uno de los grandes referentes internacionales de la cirugía maxilofacial es el doctor Florencio Monge. No solo ha operado a centenares de pacientes a lo largo de su carrera, sino que además ha llevado su conocimiento a un lugar tan poco habitual para un médico maxilofacial como es el Museo del Prado.
Allí, fijaros el ejercicio que hace. Analiza los rostros de personajes pintados hace siglos para identificar alteraciones faciales, enfermedades y rasgos que hoy la medicina conoce perfectamente y que en aquellos tiempos era completamente imposible. Tengo el honor de poder saludar esta noche al doctor Florencio Monge. Doctor Monge, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Pues, buenas noches, Adolfo, buenas noches. Oiga, encantado de estar aquí. Muy amable, muchísimas gracias. Es un honor para el programa tenerle. ¿Un cirujano maxilofacial es capaz de detectar enfermedades solo mirando un rostro? Es decir, ¿qué señales ve usted que el resto no percibimos? Bueno, es nuestro campo, digamos, de batalla, ¿no? O sea, el rostro primero es la parte más visible, la tarjeta de presentación de cualquier persona. Evidentemente no se puede mirar un hígado o no se puede mirar incluso un pie, ¿no? Pero el rostro es una de las señales de identidades nuestra, de todas las personas, y por lo tanto es lo más visible. Y por otro lado, claro, nuestra profesión, nuestra especialidad, que es la cirugía oral y maxilofacial, pues trata básicamente de la profilaxis, del diagnóstico y del tratamiento de todas las lesiones de la cara, incluyendo las de la cavidad oral, y por lo tanto pues estamos continuamente chequeando cualquier tipo de rostro. Primero las consultas, pero tenemos el problema que cuando salimos a la calle pues seguimos de forma inconsciente chequeando todos los rostros que nos encontramos, y en mi caso, pues cuando llego a un museo, pues desde hace muchos años hago ese ejercicio, que es analizar pues los rostros de los retratos que me veo en todas las pinturas, muchas de ellas universales y conocidas por todos nosotros. Enseguida entraré en esta original manera de proyectar su actividad profesional en el mundo de los museos, pero permítame, usted mira un rostro, ve una cara, ¿cuáles son las señales? Pero claro, yo veo a un señor con la parte de abajo de la dentadura salida hacia afuera. Este tiene un problema de mandíbula porque la tiene como hacia adelante. O si es al contrario, tiene retraída la dentadura de abajo, pienso que la mandíbula de la parte de arriba la tiene. ¿Qué señales detecta usted para decir aquí hay un problema? Bueno, pues precisamente lo que has comentado, Adolfo, es una de las señales de algún tipo de deformidad que llamamos nosotros deformidades faciales. Cuando tenemos un exceso de mandíbula o cuando vemos que alguien tiene la mandíbula más protruida, lo cual se ve cuando el labio está más protruido, pues eso se llama clase 3 o prognatismo. Cuando tenemos lo contrario, es decir, que tenemos la mandíbula muy retrasada, pues eso se llama clase 2. Eso desde el punto de vista mirando a alguien de frente. Pero también cuando miramos de perfil, pues lo vemos todavía con muchísima, más claridad. De perfil se ve la mandíbula más adelantada o más retrasada, ¿no? Y luego hay otra gran cantidad de problemas que entran dentro de la cirugía maxilofacial, como son las deformidades después de traumatismo, los tumores, distintos tipos de lesiones. O sea, es un mundo patológico muy, muy variopinto, y en la cara pues se albergan una gran cantidad de problemas, y para eso estamos nosotros, para detectarlos y para tratarlos. Entiendo. Doctor, ¿por qué algunas personas tienen... Me voy a centrar de momento en el tema de la mandíbula. ¿Por qué algunas personas tienen la mandíbula claramente adelantada y otros la tienen muy retrasada? ¿Hasta qué punto es una cuestión genética? Quiero decir, ¿podemos heredar la forma de la mandíbula igual que heredamos el color de los ojos o la altura? Pues es una pregunta, Adolfo, muy interesante, porque precisamente el prognatismo, es decir, la mandíbula adelantada o la mandíbula retrasada, el retrognatismo, digamos que tiene una etiología multifactorial. ¿Qué significa eso? Pues porque hay una parte genética importante, pero luego también hay una parte epigenética en cuanto a la evolución y a distintos tipos de elementos que hay alrededor de esa persona. Pero hay un claro componente genético, es decir, si uno de los dos padres, el padre o la madre, tienen ya un tipo de deformidad, evidentemente el hijo tiene una mayor probabilidad de sufrirla, pero si los dos la tienen, evidentemente la probabilidad se incrementa una barbaridad. Estamos hablando de unos porcentajes que prácticamente sería casi imposible, si padre y madre tienen una determinada deformidad, que él no tuviera cuanto menos algún tipo de esa deformidad, aunque fuera un grado leve. Estas mandíbulas, tanto si son retraídas hacia adelante o hacia atrás, ¿pueden generar problemas de salud a quienes las tienen? Digo, más allá de algo estético, ¿estamos hablando de problemas serios? Pues mira, es otra pregunta interesante, porque en general cuando la mandíbula está adelantada o retrasada, los dientes también están adelantados o retrasados, con lo cual
las líneas dentarias no coinciden una con otra y por lo tanto la masticación se hace mucho más precaria, mucho más difícil y por lo tanto las digestiones también se hacen mucho más difíciles y mucho más pesadas. Eso en general, pero las clases 2, aquellas que tienen la mandíbula retrasada, generalmente tienen también un colapso a veces de las vías respiratorias y son personas que sufren una cosa que se conoce como síndrome de apnea del sueño. Cuando uno se duerme y en este tipo de personas, pues resulta que la musculatura de la faringe se colapsa porque al estar insertada en la mandíbula y la mandíbula está hacia detrás, se colapsa y el aire entra con mucha dificultad y se produce un síndrome de apnea del sueño. O sea que producen problemas de salud en general, pero en concreto hay algunas que producen algún problema de salud inquietante, como es un síndrome de apnea del sueño, en los casos de retrosnatismo, es decir, de mandíbula retrasada. Entiendo. Invíteme, por favor, a entrar en el quirófano. Hablemos de las intervenciones para resolver estos problemas. ¿La praxis es igual que la mandíbula esté adelantada o retrasada o estamos hablando de procedimientos distintos? Pues es prácticamente la misma intervención, pero con distintos movimientos. Eso se llama la cirugía de las deformidades faciales. Los cirujanos maxilofaciales lo entendemos como cirugía ortognática. Y esa cirugía, siempre, para que lo entiendan los oyentes, es fracturar los huesos para colocarlos en su sitio. Me da lo mismo que esté hacia adelante o hacia atrás. Primero se fractura y luego con los modernos sistemas que ahora hay de 3D, de inteligencia artificial, nos dicen exactamente el sitio, el lugar donde tenemos que dejar o el maxilar superior o la mandíbula. Pero el procedimiento es igual, lo que pasa es que los movimientos son completamente distintos. La mandíbula, en caso de mandíbula retrasada, la llevaríamos hacia adelante y la mandíbula, en caso de mandíbula adelantada, la llevaríamos hacia detrás. Me ha dicho usted que primero se fractura. ¿Debo entender Sí, claro. que hay que liberar la mandíbula, es decir, que hay que romper la mandíbula? Sí, se rompe de una forma, por supuesto, controlada, no como en un accidente, sino de una forma controlada, mediante una cosa que se llaman osteotomías. Las osteotomías es hacer unas líneas de fractura que se hacen ahora con guías y se planifica todo en 3D y la verdad es que es un gran aporte. Pero, claro, si tenemos que mover la mandíbula única y exclusivamente se mueve, igual que el maxilar superior, si somos capaces de fracturarlo de una forma, digamos, muy delicada para llevar cada hueso a su sitio, tanto de perfil como en el movimiento anteroposterior. Me quedo impresionado, por ejemplo, con los cardiólogos que para determinadas técnicas atacan a través del fémur y llevan Totalmente. hasta el corazón. Oiga, en su caso, su intervención, ¿qué es? ¿A partir de las encías? Bueno, por dentro de boca. Todas las intervenciones que nosotros hacemos, lo primero que tenemos en cuenta, por supuesto, es la estética. Nunca vamos prácticamente por la piel, sino que todo lo hacemos en un campo muy difícil que es por dentro de boca, intraoral, que denominamos nosotros. Y, hombre, es mucho más complicado, pero obviamente la recuperación del paciente es magnífica, no se le nota absolutamente nada. Todos nuestros abordajes prácticamente son intraorales para que sean invisibles. Y por supuesto, pues para que, bueno, pues hacemos manipulaciones dentro de boca de una forma perfecta. Permítame una curiosidad quizá un poco coloquial o un poco infantil. Cuando estamos fracturando la mandíbula para recolocarla o colocarla en su sitio, hay un momento en que la mandíbula de abajo, la parte de abajo, se quedaría como laxa y por tanto... Igual que el maxilar superior, o sea, estaría liberado y luego mediante unos sistemas muy modernos que llevamos empleando hace ya prácticamente 10 años, donde sabemos con unas chapitas y unos tornillos dónde tiene que quedar exactamente, porque antes en el ordenador ya lo hemos planificado así, pues se colocan esas chapitas, esos tornillos que se llaman mini placas y se queda exactamente el maxilar superior y la mandíbula en el lugar exacto donde nosotros hemos planificado días antes cómo iban a quedar estos huesos y sus dientes. Mire, más allá de múltiples complejidades a las que yo no soy capaz de llegar por mi falta de formación, sí que tengo la curiosidad por saber. La cara está llena de nervios que nos permiten gesticular, etcétera. Supongo que esos hay que sortearlos porque tocar un nervio de esos puede ser futuro incierto, ¿no?
Pues tiene razón, pero esa es otra de las partes positivas de hacer los abordajes intraorales. Si fuéramos por abordajes extraorales, es decir, por la piel, imagine, por la piel, por encima del labio, por delante del oído, ahí sí que tenemos problemas de encontrarnos con los nervios. Por eso, sobre todo con el nervio facial, que es el nervio que lleva toda la fuerza y toda la mímica facial. Pero haciéndolo por dentro de boca, prácticamente ahí nos encontramos nervios sensitivos, es decir, nervios que llevan la sensibilidad a la cara. Y insisto, con estos tipos modernos de diagnóstico y de tags y de 3D que tenemos, pues prácticamente detectamos estas estructuras nerviosas muy bien y somos capaces de conservarlas sin ningún tipo de problema. Florencio, la última que le hago de esto y vamos a los cuadros. Cuando hablamos de cirugía intraoral, debo entender que en algún momento incluso usted puede levantar, destapar el cielo de la boca. Totalmente, eso es una práctica absolutamente normal en nuestras cirugías. Cuando abordamos una cirugía ortognática, pues prácticamente podemos llegar hasta las órbitas por dentro de boca, por supuesto despegar también el paladar que necesitamos y la mandíbula exactamente igual. La mandíbula, lo que es el maxilar inferior, por dentro de boca podemos llegar absolutamente a cualquier sitio. No es necesario abrir por fuera para sortear los distintos nervios, como hemos comentado anteriormente, ni para dejar cicatrices. Son abordajes muy complicados para nosotros, pero extraordinariamente gratificantes para el postoperatorio del paciente. Bueno, si alguien ya ha recuperado de algún desmayo a partir de alguna afirmación que ha hecho el doctor, ahora sí quiero entrar en que usted suele analizar rostros de cuadros históricos. Usted y yo tenemos un amigo en común que ha tenido la suerte de disfrutar una visita por el Museo del Prado en la que usted iba explicando problemas maxilofaciales de los protagonistas de los cuadros. ¿Qué ejemplo podría ponernos de algún cuadro que sea fácilmente reconocible por todos? Pues muy fácilmente reconocibles son todos los Habsburgo, todos los Austrias, todos los Felipe IV de Velázquez, los Felipe II, todos estos son pacientes prognatas, pacientes que siempre han tenido la mandíbula muy proyectada hacia adelante, por una sencilla razón que tiene que ver con lo que antes hemos hablado. Tenemos una clara carga genética y recordarán que los Austrias, nuestros Habsburgo, de 11 matrimonios que hubo entre Felipe I a Carlos II, 9 de ellos fueron entre tío y sobrina, con lo cual se incrementaba de una forma enorme las posibilidades de sufrir este tipo de deformidad. Es que los dos padres de las distintas generaciones iban acumulando cada vez más prognatismo, con lo cual el último, que fue el pobre de Carlos II, es el ejemplo más claro de una gran deformidad facial que se arrastra cada vez mayor, porque todos sus antecesores se iban casando con la misma deformidad. Qué fuerte. Claro, y estos individuos supongo que sufrirían posiblemente o apneas o problemas digestivos o enormes dolores de cabeza. En ese momento no había solución para esto. Es decir, tú venías con esa quija y te quedabas con ella. Pues claro, y además sucedía algo que has comentado, ¿no? No había cuidados orales, con lo cual perdían los dientes de una forma prematura, la masticación se hacía prácticamente imposible. Es más, Carlos V, que aparte de su gran prognatismo, tuvo, y se sabe que perdió los dientes además de forma prematura, decía continuamente la cantidad de problemas digestivos que sufría como consecuencia de esa falta de articulación dental y de esa falta de dientes. Era muy frecuente en ese tiempo perder los dientes y por tanto la masticación estaba absolutamente deteriorada y casi abolida. ¿Hay algún personaje público fácilmente reconocible en el mundo de la música o en el mundo de la política que usted diga, quiero decir, no quiero hablar de, o sí, qué importancia tiene, ¿no? Que usted diga, buah, este tiene un problema en la mandíbula, serio. Pues un expresidente de gobierno que hemos tenido. ¿Cuál de ellos? Gallego. No fastidies. Mariano Rajoy. Ah, claro. Es que incluso en la forma... Hace lo mismo que Carlos V, se deja barba. Claro, y eso incluso afecta en la dicción, en la forma de hablar, ¿eh? Bueno, te puede condicionar, ¿no? Determinadas sílabas. Puede que sea algo que intervenga en ese tipo de detalle que comentas, Adolfo. Sí, sí. Florencio, estoy cansado en el sentido más positivo del término, de hablar con cardiólogos, oncólogos, a los que le insisto mucho con esta pregunta. Oiga,
¿Cuánto influyen los hábitos para una patología de su especialidad y cuánto la genética? Me suelen hablar del 65-35. Desde luego parece que en la evolución de la medicina cada vez parece que estamos más condicionados por los hábitos que por la genética, que naturalmente juega también un papel, ¿no? En su especialidad, ¿estamos también ante ese hecho? Bueno, las deformidades faciales son muy de genética, pero tenemos otro tipo de problemas que son mucho de hábitos. Por ejemplo, el cáncer oral es una enfermedad cada vez más frecuente y que tiene mucho que ver con el alcoholismo, o sea, con la ingesta de alcohol y sobre todo con el tabaco. Últimamente hay mayor afectación de gente un poquito más joven porque también está metido el virus del papiloma humano. Entonces, ahí tenemos todo esto que hemos hablado de la epigenética, tenemos una clara influencia por parte de una serie de factores que no son claramente genéticos. En nuestra patología, digamos la relación mayor, el cáncer oral, sobre todo con el tabaco y el consumo de alcohol, es enorme. Permítame que termine con otra curiosidad. Si los oyentes se miran ahora al espejo, ¿qué señales faciales deberían hacerles consultar a un especialista? Porque podrían indicar que algo no funciona correctamente. Bueno, primero que no se miren al espejo de una forma frecuente, porque si no eso acarrea una serie de problemas, digamos, neuróticos importantes. Pero sí es verdad que lo más importante para detectar una deformidad que sea de alguna manera subsidiaria de mejorar o de curarse con alguno de los tipos de intervenciones nuestras es ver cómo muerde. O sea, lo normal es que alguien muerda con los dientes de arriba por delante de los de abajo. Si además se mira al espejo y ve que evidentemente un lado es diferente al otro, hay una asimetría, pero sobre todo cuando hay una mayor prominencia de la mandíbula, pues eso sería una clase 3 o un prosnatismo, y lo contrario, si generalmente se da cuenta que los dientes de abajo están muy por detrás de los de arriba, eso sería lo contrario, una clase 2, una retrosnatia, y eso es como digo, una patología tratable perfectamente con los tipos de cirugía de las que antes hemos hablado. Florencio, confío que haya pasado unos minutos conmigo agradables y ordenados. ¿Por qué digo esto? Porque tengo toda la intención de volver a llamarle en un futuro próximo, porque me quedan muchas preguntas por hacer y me encantará que sea usted quien me las responda. Un fuerte abrazo. Un saludo. Gracias. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh. Déjame que voy a jugar un poco con el tiempo. Te voy a hablar de una peli, Quo Vadis. Fíjate de la superproducción que te hablo. Se estrenó en el año 1951 y marcó un antes y un después en el género épico. Roma es un mar de llamas, está ardiendo de un extremo al otro. ¿Oyes eso? Esa es mi epopeya. Cambiar la faz del mundo, demoler y crear de nuevo. Ahora id todos a vuestros carros, vendréis conmigo a la pira funeral. Seguro que la recuerdas. Ambientada en la Roma del emperador Nerón, la película cuenta la historia de amor entre el general romano Marco Vinicio y la joven cristiana Ligia, en un contexto de persecución religiosa y de intrigas políticas. Te decía que se estrena en el año 1951. Estamos en 2026. Por tanto, cumple 75 años. Y con motivo del 75 aniversario de su estreno, Notorious Ediciones ha publicado un libro conmemorativo. Déjame que te voy a presentar a Guillermo Balmori, es editor de Notorious Ediciones. Querido Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, Quo Vadis, esto parte de una novela homónima de un escritor polaco de apellido Sienkiewicz. Este tío fue Premio Nobel de Literatura. ¿Este libro, cuando se publicó, tuvo mucho éxito?
Claro, sí, a ver, estos libros son una corriente que había a principios del siglo XX, finales del XIX, en el cual pues, hoy es normal que lo que conocemos como novela histórica, no, pero en aquella época lo que se hacía, bueno, era como algo novedoso coger hechos históricos, normalmente de la época romana o de Egipto y demás, de los antiguos reinos, por así decirlo, y crear ficciones apoyadas en esos hechos reales. Y sí, fue una corriente que tuvo bastante éxito. Ben-Hur, por ejemplo, sería otra de esas novelas que se llevó un poquito más tarde que la de Quo Vadis, pero que también cosechó un éxito y empezaron, digamos, a crear esa moda de llevar los mundos antiguos con intrigas, como tú has dicho muy bien, o las persecuciones religiosas y demás, llevadas ficcionadas, ¿no?, por así decirlo, pero en ese entorno histórico. Balmuri, ¿esta es una producción cinematográfica que termina alcanzando el calificativo de superproducción o lo fue ya desde el primer segundo que se plantearon hacer la peli? Yo creo que, como suele pasar con estos casos, cada vez se hacían más grandes, ¿no? Estas producciones que en principio, iba a ser una producción grande, pero acabó siendo mucho más grande. Siempre que se meten en los estudios, se metían a hacer estas producciones, al final acababa todo costando mucho más y se acababa, digamos, yendo un poco de madre, ¿no?, el presupuesto. ¿Por qué? Pues porque al final se dan cuenta que estas cosas o las haces muy bien o no funcionan, ¿no? Es decir, es verdad que esta película, cuando se estrenó, fue la más taquillera desde el estreno de Lo que el viento se llevó, y esto hizo que esos presupuestos se dan cuenta que cuanto más gastaban, el público le gustaba más. Había llegado la televisión, no aquí en España, porque en España llegó en el año 56, pero sí había llegado ya en Estados Unidos. Tenían que competir con esa televisión que hacía que la gente se quedase en casa, y cuanto más espectáculo podían dar, mejor. Se fueron a rodarla a Roma, en muchos escenarios, digamos, muchos decorados, pero también la Vía Apia, por ejemplo, sale en la película tal cual. Y esto elevaba muchísimo los costes, el reparto y todo lo demás. Pero es decir, una superproducción que nació como superproducción, pero que luego se hizo más grande según se iba rodando. El reparto incluye nombres, que forman parte de la historia del cine. Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov. ¿Cómo olvidarlo en el papel de Nerón? ¿Quién tiene en cuenta mi paciencia? Un desfile triunfal para divertirles. ¿Y quién me divierte a mí? Soy un esclavo, estoy sacrificado por ellos. No tengo vida privada. Eres el sol de su cielo. ¿Y tiene el sol vida privada? El sol tiene la noche. Y ellos quieren que yo luzca todo el día, a todas horas. ¿Y para quién? ¡Para la plebe! Pues naturalmente no es Peter Ustinov, es el actor que dobló a este magnífico actor, ¿verdad? Sí. Vaya doblaje, vaya nivel, ¿eh? Maravilloso. En España tenemos un doblaje, como sabéis, impresionante. Y esto yo creo que es verdad que es una obra maestra del cine, pero yo la calificaré también de una obra maestra del doblaje, porque creo que lo es. Tú lo has dicho, ¿no? Y lo acabamos de escuchar. Es espectacular cómo está doblado ese Peter Ustinov, que aunque aparece, no sé si tercero o cuarto en el reparto, al final acaba siendo casi la estrella, ¿no? Es decir, es el personaje que siempre nos recordamos porque está absolutamente sublime. Pero doblarlo así como está doblado, como lo acabamos de escuchar, todos los demás personajes lo mismo, ¿no? La Metro-Goldwyn-Mayer tenía sus propios actores de doblaje aquí en España, solo podían además trabajar para la Metro-Goldwyn-Mayer, y se nota, ¿no? Se nota ese cuidado que había en España con el doblaje de aquella época. Bueno, y esa industria que sigue todavía muy bien en España. Tenemos un país, por suerte, de los mejores dobladores del mundo, diría yo. Oye, Guillermo, Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov, ¿fueron la primera opción siempre a la hora de plantear esta peli o se planteó estos papeles a otros actores? Se planteó otros actores, porque es verdad que Robert Taylor y Deborah Kerr eran estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer. También lo era Elizabeth Taylor, que era muy jovencita y que fue la primera opción para interpretar el papel que luego haría Deborah Kerr. Y se pensó en Gregory Peck, que no era un actor de la Metro-Goldwyn-Mayer. Hubieran tenido que pedirle prestado a la 20th Century Fox, pero llegaron incluso a hacer pruebas de vestuario. De hecho, en el libro que hemos publicado, la gente podrá ver esas pruebas de vestuario de Elizabeth Taylor y de Gregory Peck. Y fíjate qué curioso, también una jovencísima y desconocida Audrey Hepburn, también fue una de las candidatas para hacer el papel que hizo luego Deborah Kerr, pero en aquella entonces no era nada conocida, y al final se decidió que no era lo suficientemente importante como para ser una estrella que atrajese al público, ¿no? Pero también están esas pruebas de vestuario, una Audrey jovencísima, fíjate, estamos hablando del año 51, 2 años después, en el 1953, debutaría en Vacaciones en Roma con ese exitazo que todos conocemos, y se llevó ya el Oscar a la mejor actriz, o sea, todo lo grande, ¿no? Oye, esta peli, Quo Vadis, ha sido tan grande que en producciones, superproducciones posteriores de películas épicas, te hablo de Ben-Hur como dato así de hace tiempo, o de Gladiator más reciente, ¿tú tienes la impresión de que estas películas de alguna manera están influidas por Quo Vadis?
Claro, Quo Vadis fue la que marcó digamos, el pistoletazo de salida de estas grandísimas producciones. En el cine mudo, en los años 20, cuando al final del cine mudo estaban de moda, se hizo una versión muda de Los 10 Mandamientos, una versión muda de Rey de Reyes, una versión muda de Quo Vadis, y entonces eso pasó de moda cuando llegó ya la crisis de los años 30, luego vino la Segunda Guerra Mundial, estas superproducciones no se podían hacer y el público tampoco las demandaba. Una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, se estrena en 1949 Sansón y Dalila, la película con Hedy Lamarr de la Paramount, tenían menos presupuesto que este Quo Vadis, y la Metro-Goldwyn-Mayer, que siempre decía que era lo más de lo más, siempre quería ser la que destacase más, coge esa moda de Sansón y Dalila que había funcionado bien, la hiperdimensiona, hace un presupuesto mucho mayor, y a raíz de ahí, como tú bien has dicho, surge toda esa moda de la túnica sagrada, de Ben-Hur, de los 10 mandamientos, de todas estas películas que, fíjate, llegó un momento que eran tan caras, no en el caso de Quo Vadis, pero sí en el caso de Ben-Hur o de Cleopatra, que si la película era un éxito, el estudio se jugaba todo. O sea, si la película hubiese sido un fracaso, no me refiero a Quo Vadis, sino a Ben-Hur o Cleopatra, el estudio hubiese desaparecido, pero si tenía un éxito, eran una cantidad de millones que les llegaba, es decir, se lo jugaban todo, por así decirlo, a una carta con estas películas. He leído que las escenas multitudinarias y los decorados, recuerdo que esta peli se rodó en los estudios italianos Cinecittà, que fueron de las primeras superproducciones estadounidenses que salen a Italia y concretamente a estos estudios. Digo, escenas multitudinarias, decorados muy complicados, como se puede ver en la peli. ¿Hay anécdotas curiosas o no sé, complicaciones en el rodaje que hayan merecido la pena señalar en este libro? Bueno, para empezar, fíjate, hablabas tú de los estudios Cinecittà, que eran unos estudios que había fundado Mussolini en la época en la que él gobernaba Italia, habían caído después de la Segunda Guerra Mundial, están totalmente destruidos, ¿no? Y es esta película la que hace que se reconstruya todo otra vez. Después de ahí se rodará Ben-Hur y todas estas producciones, pero la película que los pone otra vez en funcionamiento es esta producción. Tú fíjate que había, por ejemplo, como anécdotas de lo que dices tú, de toda la utillería o de toda la producción de la película, había artesanos que estaban trabajando incluso para reconstruir el Vaticano, para arreglar el Vaticano, fueron contratados aquí para hacer decorados de cartón piedra. Es decir, que se utilizaba esa técnica maravillosa de ellos, de grandísimos artistas, que ellos estaban acostumbrados a trabajar con materiales nobles, por así decirlo, trabajando aquí con cosas que luego iban a ser destruidas. Hasta ese nivel llegaba ese poder de Hollywood, ¿no? Ese poder de flor de un día, pero qué flor tan maravillosa. Una anécdota, una curiosidad también, es que esas multitudes que vemos en los circos romanos y demás, muchas veces estaban pintados sobre una técnica, sobre un cristal, se pintaba sobre un cristal que se ponía delante de la cámara y hacía parecer que había un cielo determinado, porque a veces rodaban desde Cinecittà al fondo y se veía la Roma moderna, los edificios altos. Entonces lo que hacían era poner esos cristales que disimulaban, pero está muy bien hecho, es decir, que ten en cuenta que es una película del año 51 y los efectos están estupendamente hechos, un color precioso además y todo lo demás, ¿no? Guillermo, ¿cómo crees que ha envejecido Quo Vadis? Es decir, hay muchas películas, películas y superproducciones que las ves y dices, oye, ha pasado el tiempo regular por esta película. En este caso, ¿tú tienes la impresión de que ha aguantado bien el paso del tiempo? A ver, esto me imagino que irá en gustos, claro. A mí me parece, para mí es de mis favoritas. Creo que tiene toda esa... ¿Por qué? Pues porque yo creo que estas producciones tienen dos cosas. Ese lujo, es decir, cualquier producción de ahora, por ejemplo, la nueva versión de Ben-Hur, la que se hizo en el 2000 y pico, además, no están hechas, digamos, con gente de verdad. Muchas veces son decorados, son inteligencia artificial, ahora lo harán, son hechas por ordenador. Aquí es que sabes que todo eso estaba de verdad. Es decir, que toda esa gente pasaba de verdad. Y yo creo, o todos esos extras, miles de extras, estaban de verdad. Yo creo que eso, para mí, desde luego, es un acicate. A mí me encanta el color de la película, me encanta todo el hilo argumental. Insisto, gustándome mucho toda la película, simplemente la interpretación de Nerón, toda la parte de esa, digamos, corrupta, por así decirlo, de Nerón y todo, y ese incendio de Roma, creo que está hecha fabulosamente bien. Para mí, desde mi punto de vista, sería de las que han aguantado bien. De hecho, fíjate que la ponen todos los años en Semana Santa y sigue todavía cosechando buenos índices de audiencia cada vez que la ponen. Igual le pasa a Ben-Hur y todas las demás que ponen, ¿no? Es una carta segura para tener éxito en televisión en Semana Santa. Se estrena en el año 1951, estamos en 2026, 75 años después. Notorious Ediciones pone en pie este proyecto con motivo del 75 aniversario del estreno. Por cierto, si busco el libro, ¿cómo lo busco? ¿Quo Vadis 75 aniversario?
Se llama Quo Vadis, el libro del 75 aniversario. Es como se llama el libro. Y pertenece a nuestra colección de aniversarios, que solemos hacer de las películas clave de la historia del cine. Y esta nos apetecía muchísimo. Fíjate que nuestra editorial se llama Notorious, como sabes, pero mi socio estuvo a punto de llamarla Quo Vadis. Porque el Notorious, que es la película Encadenados de Hitchcock, es la que da el nombre a nuestra editorial, es la película favorita de mi socio, pero la segunda es Quo Vadis. Es decir, si no hubiese sido Notorious, y estuvimos pensándolo llamarla Quo Vadis Ediciones, hubiese sido, ¿no? Hubiese sido el nombre de nuestra editorial. Hasta ahí llega nuestro afán y predilección por esta película. Pues ahí tienen, el libro del 75 aniversario, el libro del 75 aniversario de Quo Vadis. Balmori, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Comenzamos nuestro ejercicio de memoria con el criterio de Andrés Atienza. Semanas atrás veníamos hablando del informe de la OCU que señalaba directamente al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Pues una semana como esta de 2025, un juez del Supremo lo enviaba a prisión por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real, imagino que Santos Cerdán está pasando el preceptivo reconocimiento médico y algo así como un test de bienvenida para a partir de ahí pasar su primera noche en la cárcel. Se dice pronto, ¿eh? Santos Cerdán, Andrés, era enviado a prisión provisional de momento. De momento, y esta semana se cumple un año. ¿Tienen los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Más asuntos que eran noticia una semana como esta de 2025. El mundo del deporte, del fútbol en particular, quedaba conmocionado por la muerte en un accidente de tráfico del jugador portugués Diogo Jota y su hermano Andrés Silva. Tenía 28 años, se había casado hace 10 días. Hace 10 días se había casado y tenía 3 niños, 3 pequeños. El drama es tremendo para esa familia, esos padres que han perdido a 2 hijos en el mismo accidente, para esa mujer que ha perdido a su marido 10 días después de casarse y para esos niños que han perdido a su padre sin apenas disfrutarlo. El futbolista del Liverpool viajaba hacia Santander para coger un ferry rumbo a Inglaterra. Cuando circulaba por la provincia de Zamora, perdió el control de su Lamborghini y se salió de la carretera. El vehículo se incendió y los 2 perdieron la vida. Esta semana se cumple un año de este accidente. Terminamos con la música de Alex Warren, porque una semana como esta de 2025, esta canción llamada Ordinary ocupaba el número 1 en la lista Billboard. El inexorable paso del tiempo nos indica que tenemos que decirte hasta la semana que viene. La radio continúa. Vamos al boletín de las 4:03 en Canarias, poniendo las calles con el pulpo. Y Herrera en COPE con Jorge Bustos y Carlos Herrera. Gracias por estar aquí. Nos encontramos, si te apetece, dentro de exactamente una semana. Un abrazo.